En el vasto e indómito teatro del oeste americano, donde las leyendas se forjaban al calor de un duelo a pleno sol, se libraba una guerra de otra índole. Era un conflicto silencioso, librado en las sombras de senderos solitarios y escarpados pasos de montaña. Una batalla no por territorio, sino por un título, el de maestro indiscutible del asalto de diligencias. La historia le ha entregado esa corona a un solo hombre, el infame Black Bart, el caballero poeta que saqueaba con exquisita cortesía. Pero, ¿y si la historia se equivocara? ¿Y si, acechando en las sombras de esa misma leyenda, existiera un contendiente más audaz, más prolífico y mucho más peligroso? Un fantasma de la frontera llamado Ham White, el hombre que se declaró inspirado por Bart y que luego se propuso superarlo en todos los aspectos imaginables. Esta no es la historia que le han contado. Estamos a punto de descorrer el telón de un duelo de fantasmas, una contienda de nervio, audacia y genio criminal que se desarrolló a lo largo de una década de terror. Rebuscaremos en los polvorientos archivos de Wells Fargo, descifraremos los frenéticos informes de los Texas Rangers y desenterraremos los secretos sepultados en los muros de las prisiones más brutales de América. Compararemos sus métodos, su locura y el escalofriante precio que cada uno pagó por su infamia. Prepárese para cuestionar todo lo que sabe sobre la edad de oro de los bandoleros, porque la verdad sobre quién reinó realmente en los caminos es un relato mucho más complejo e inquietante que el que está escrito en los libros de historia. Para entender al hombre que osó desafiar a una leyenda, debemos viajar en el tiempo hasta Bastrop County, Texas, en la primavera de 1854. Aquí, Hamilton White, el tercero, no nació en la pobreza o la desesperación, sino en un mundo de promesas. Su familia era adinerada, con una respetable extensión de tierra y un apellido de peso. Estaba destinado a una vida de importancia, a ser un pilar de la comunidad, no un espectro que acechara sus caminos polvorientos. Pero el oeste tiene una forma de torcer el destino, y una herida infligida mucho antes de que Ham fuera un hombre pudriría su futuro en uno de venganza. En 1867, una amarga disputa por algo tan primario como unos terrenos para cerdos terminó en un destello de pólvora, y el padre de Ham desapareció de este mundo. El responsable, James Rowe, se convirtió en un nombre grabado a fuego en la memoria del joven. Durante 8 largos años, ese agravio hirvió a fuego lento bajo la superficie de la vida de un joven. Entonces, en 1875, a la edad de 21 años, Ham White decidió que la deuda debía ser saldada. La confrontación con Rowe fue rápida y definitiva. Pero mientras Rowe caía, su hermano devolvió el fuego y una bala le desgarró la rodilla a Ham. Fue una herida que lo marcaría de por vida, dejándole una cojera perceptible, un recordatorio físico y permanente del momento en que eligió el camino de las armas. Con un precio por su cabeza, se desvaneció en la implacable extensión del oeste de Texas. Allí, durante un año, vivió la vida brutal y solitaria
de un cazador de búfalos, un fantasma en la pradera, aprendiendo el arte de la supervivencia y la evasión. Tenía un don natural. 2 veces sus posibles captores creyeron tenerlo acorralado, y 2 veces se les escurrió entre los dedos como el humo, puliendo las habilidades que pronto lo convertirían en el terror de las líneas de diligencias. En marzo de 1877, el vengador fugitivo había desaparecido y una nueva identidad se había forjado en el crisol de la frontera. Ham White, el bandolero. Su primer objetivo fue la diligencia de Waco a Gatesville. Apareció como de la nada, un jinete solitario con la pistola en alto, una figura de autoridad tranquila y letal. Desarmó al conductor, se llevó el correo de los Estados Unidos, y metódicamente despojó a los pasajeros varones de sus objetos de valor. Sin embargo, incluso en este primer acto de forajido, emergió un extraño código de conducta. Permitió que cada hombre se quedara con $1 o 2 para el camino. Le devolvió un reloj a otro y se negó rotundamente a quitarle una sola cosa a la única pasajera. Era un patrón que repetiría, una extraña caballerosidad que complicaba el retrato de un simple ladrón. Envalentonado, se lanzó a una racha de asaltos, atacando 4 diligencias más en Texas ese mismo mes, 2 de ellas en un solo día, siempre apuntando al correo y a los hombres adinerados. Pero el genio, en un campo, a menudo se equilibra con la necedad en otro. Recién salido de su serie de audaces robos, White cometió el pecado capital del novato. Se hizo notar, cabalgó hasta el pueblo de Luling y comenzó una juerga de gastos imprudente, ostentando dinero con la arrogancia de un hombre que se creía intocable. Estaba equivocado. Los Texas Rangers, hombres que se ganaban la vida cazando depredadores como White, se percataron. El 28 de marzo, su breve y explosiva carrera llegó a un abrupto final. Fue arrestado, entregado a las autoridades federales y rápidamente condenado por 3 cargos de robo del correo de los Estados Unidos. La sentencia era inevitable: cadena perpetua con trabajos forzados en los lúgubres y formidables muros de la penitenciaría estatal de West Virginia. Para cualquier otro hombre, este habría sido el capítulo final. Encerrado en una fortaleza de piedra y hierro a miles de millas de las llanuras de Texas, Ham White debería haberse desvanecido en la oscuridad. En cambio, comenzó la actuación más improbable de su vida. Se convirtió en el prisionero modelo. Era callado, trabajador e infaliblemente obediente, ganándose lenta y deliberadamente la confianza de los mismos hombres encargados de mantenerlo enjaulado. Su intelecto y carisma, una vez utilizados para someter al conductor de una diligencia, se desplegaron ahora para encantar a guardias y funcionarios de la prisión. Tan convincente fue su transformación que estos funcionarios comenzaron a interceder por él, escribiendo cartas a políticos tanto en Texas como en West Virginia. La campaña llegó al cargo más alto del país y, en un asombroso acto de clemencia ejecutiva, el presidente saliente Rutherford B. Hayes firmó su indulto. El 8 de marzo de 1881, después de cumplir menos de 4 años
de una cadena perpetua, Ham White, de 26 años, salió de la prisión como un hombre libre. Su primera e increíble resurrección estaba completa. El sistema había intentado enterrarlo, pero él simplemente se había abierto paso fuera de la tumba a base de artimañas. La libertad, para un hombre como Ham White, no fue un respiro. Fue simplemente un intermedio. Regresó a Bastrop County con el sabor de la libertad aún fresco, solo para encontrarse con el frío fantasma de su pasado. El sheriff lo esperaba, con una orden de arresto pendiente por el asunto de James Rowe de 1875 en la mano. La ley tenía buena memoria, pero la paciencia de White para los asuntos legales se había evaporado en la penitenciaría de West Virginia. Fue arrestado de inmediato y con la misma prontitud se fugó tras pagar la fianza, desvaneciéndose de nuevo en el paisaje de Texas, que era a la vez su santuario y su coto de caza. La atracción gravitacional de su antigua vida era demasiado fuerte para resistirla. La diligencia, con su promesa de dinero rápido y gran drama, lo llamaba como el canto de una sirena. En cuestión de semanas, estaba de vuelta en la silla de montar, un fantasma de los caminos, una vez más. En mayo de 1881, lanzó una nueva serie de atracos en el centro-oeste de Texas, una ráfaga de actividad más caótica que la primera. No logró detener una diligencia y otras dos le reportaron poco valor. Fue un comienzo titubeante, pero el 3 de junio, cerca de Gainesville, su suerte cambió. Aunque los 3 pasajeros tenían poco que ofrecer, las sacas de correo estaban pesadas, con un botín de $1,000. Con la confianza restaurada, expandió su territorio, cabalgando hacia el norte, a Arkansas. El 15 de junio, en un alarde de audacia sobrecogedora, se posicionó en el camino entre Alma y Fayetteville e interceptó no una, sino 2 diligencias. Después de detener el vehículo que iba hacia el norte, todavía estaba ocupado con su fechoría cuando la diligencia hermana que viajaba hacia el sur apareció en la escena. Impávido, White tomó el control de ambas, atando y vendando fríamente los ojos a los conductores y pasajeros antes de huir con sus objetos de valor y el correo de los E.E. Esto ya no era el acto de un simple bandolero. Esto era una actuación, y para su obra maestra dirigió su mirada hacia el oeste, al accidentado terreno de Colorado. La noche del 28 de junio, preparó el escenario para el robo más elaborado de su carrera. El objetivo era la diligencia de Del Norte a Alamosa. No se limitó a bloquear el camino. Creó una puesta en escena, una gran rama de árbol envuelta en lona para que pareciera un obstáculo caído a la luz de la luna, obligó al conductor a detenerse. Cuando la diligencia paró, White emergió de la oscuridad, pero su mejor arma no era la pistola en su mano. Era una lámpara reflectora montada en un trípode, un ojo brillante y cegador que convirtió a los 13 pasajeros y al conductor en siluetas atónitas e indefensas. Uno por uno, les ató las manos y les cubrió la cabeza con capuchas de tela, sumergiéndolos en un mundo de pura privación sensorial. Y a pesar de todo,
su extraño código se mantuvo firme. Se negó a robar a la única mujer, excusó cortésmente a un hombre manco y permitió que otro se quedara con su reloj de oro. Era un depredador con modales peculiares. Se embolsó al menos $1,800 antes de fundirse de nuevo en la noche, dejando que sus víctimas se liberaran por sí mismas. El golpe de Alamosa fue una obra maestra de ingenio criminal, pero también lo convirtió en el hombre más buscado de Colorado. Fue arrestado en Pueblo Justo un día después. Mientras era transportado en tren a Denver, protagonizó su primera gran fuga. Se soltó las ataduras y saltó del vagón en marcha. Una apuesta desesperada por la libertad. Fue recapturado, pero el mensaje era claro. Ham White no era un hombre que pudiera ser retenido por medios ordinarios. Condenado por el robo de Alamosa a otra cadena perpetua con trabajos forzados, esta vez en la Penitenciaría Territorial de Wyoming, comenzó a planear su siguiente salida de inmediato. Después de un intento fallido, las autoridades decidieron que la prisión no era lo suficientemente segura para contenerlo. Se había convertido en una pesadilla logística. Ordenaron su traslado a la notoriamente dura Detroit House of Correction en Michigan, una prisión para los casos más difíciles del país. En el viaje en tren a Detroit, encadenado y bajo fuerte vigilancia, White demostró que tenían razón. En un acto de pura habilidad digna de Houdini, forzó la cerradura de sus esposas, se abalanzó sobre el oficial que lo escoltaba y logró arrebatarle su revólver. Por un momento emocionante, estuvo libre y armado. Pero su fuga fue frustrada por la más improbable de las heroínas. Una pasajera, la señora Alice Smithson de Denver, descrita en los periódicos como una mujer de agallas, se arrojó sobre el forajido, asfixiándolo con una fuerza sorprendente hasta que otros hombres lograron someterlo. Incluso este fracaso solo acrecentó su leyenda. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, consideró entonces que las instalaciones de Detroit eran insuficientes para un artista del escape de su calibre. Intentaron enviarlo a la infame Eastern State Penitentiary de Filadelfia, pero el alcaide de allí, habiendo oído las historias, se negó rotundamente a recibirlo. Finalmente, en medio de una gran publicidad, lo depositaron en la penitenciaría del condado de Albany, en Nueva York. Se habían quedado sin prisiones lo suficientemente fuertes para retenerlo. Al final, no fue su propia audacia, sino la seca letra de la ley lo que lo liberó. Sus abogados, estudiando su caso, encontraron irregularidades técnicas en su juicio. En enero de 1887, el sistema que tanto había luchado por contenerlo se vio obligado a dejarlo ir. Un hombre cuerdo podría haber tomado esto como una advertencia final, una señal para retirarse. Ham White lo tomó como un nuevo comienzo. En julio, ya estaba de vuelta en Texas, asaltando 2 diligencias hermanas cerca de Dripping Springs en el mismo día. En septiembre, encontró un lugar favorito, un tramo solitario de pasto a las afueras de Ballinger, y robó la diligencia de San Angelo a Ballinger, solo para esperar 3 horas y robar el vehículo de regreso. 4 noches después, estaba en el mismo lugar,
robando la misma diligencia, quitándole el correo al mismo conductor aterrorizado. Ya no solo cometía delitos, se estaba burlando de la idea misma de la ley y el orden. En medio de este torbellino de ilegalidad, encontró un momento para una vida diferente. Bajo el alias de Henry Miller, se estableció brevemente en Erath County y, el 7 de diciembre de 1887, se casó con una mujer llamada Nanny C. Scott. Por un instante fugaz, fue un esposo, un hombre asentado, pero la vida tranquila era un disfraz que no pudo llevar por mucho tiempo. Para la primavera, el camino lo llamaba de nuevo. En abril de 1888, regresó a su coto de caza preferido en Nichols Pasture por cuarta vez, robando otros 2 vehículos. Allí, realizó uno de los actos más extraños de su carrera. Después de tomar el dinero de los pasajeros, entabló una conversación amistosa, compartió tragos de una petaca de whisky y luego, como broche de oro, emitió un certificado escrito a mano, absolviendo a los hombres desarmados de cualquier cargo de cobardía por no resistirse. Era puro Ham White, en parte bandido, en parte showman, en parte loco. 2 meses después, robó su última diligencia en Texas, compartiendo otra bebida con sus víctimas antes de huir a pelo en uno de sus propios caballos. Con su esposa Nanny, se mudó entonces al territorio de Arizona, llevando la tormenta de su vida a nuevos e insospechados horizontes. Mientras Ham White forjaba un legado de genio caótico y fugas descaradas por todo el suroeste, otro tipo de fantasma rondaba la región aurífera de California. Este era un hombre de disciplina, una criatura de hábitos y un maestro de las relaciones públicas. Su nombre era Charles E. Boles, pero el mundo llegaría a conocerlo por el apodo poético y teatral que eligió para sí mismo, Black Bart. Su historia no comienza en el polvo de Texas, sino en los verdes campos de Inglaterra en 1829. Su familia emigró a América cuando él era un niño, estableciéndose en la vida respetable y trabajadora de los granjeros de Nueva York. La llamada del oeste, sin embargo, era una fiebre en la sangre de la familia Boles. En 1849 y de nuevo en 1852, Charles buscó fortuna en los campos de oro de California, un sueño que, para él y tantos otros, terminó en polvo y decepción. La fiebre del oro le quitó más de lo que le dio. Sus 2 hermanos, que se habían unido a él, enfermaron y fueron consumidos por la frontera, sus cuerpos enterrados en la tierra que se negó a entregar sus tesoros. Derrotado, Charles regresó a casa. Se casó, tuvo 4 hijos y se estableció en la vida de un hombre de familia. Cuando la nación se dividió, respondió al llamado del deber, alistándose en el ejército de la Unión. No era un cobarde. Boles fue un soldado condecorado, un hombre que se distinguió en el crisol del combate, participando en 17 batallas y siendo herido 3 veces. Había mirado al abismo de la guerra civil a los ojos y había emergido como un héroe. Sin embargo, la desgarradora experiencia hizo poco por curar su fiebre del oro.
La vida tranquila se sentía como una jaula. En 1867, el eco del oeste resonó una vez más. Abandonó a su esposa, a sus hijos, su vida entera, y se dirigió a los campos de oro del territorio de Montana, persiguiendo un fantasma que ya le había costado todo. Para 1875, un nuevo Charles Bowles había surgido. Ahora era residente de San Francisco y vivía la vida de un caballero respetable. Sus frecuentes y prolongadas ausencias de la ciudad se justificaban como viajes de negocios para supervisar sus supuestos intereses mineros. Era una coartada perfecta, una ilusión meticulosamente elaborada. En realidad, Bowles finalmente había encontrado una manera de hacer que la región del oro pagara. Si la tierra no le daba sus riquezas, simplemente se las quitaría a los hombres que las transportaban. El buscador de oro fracasado se había convertido en un bandolero de gran éxito. Había inventado a Black Bart, un personaje tan cuidadosamente construido como cualquiera en un escenario. Era el bandido caballero, un ladrón con un escrupuloso código de ética que se convirtió en su seña de identidad. Su método era un estudio de precisión y aversión al riesgo. Trabajaba solo, siempre a pie, eligiendo sus puntos de emboscada con brillantez táctica. Prefería las pendientes pronunciadas o las curvas cerradas, lugares donde el equipo de la diligencia se vería obligado a reducir la marcha, convirtiéndolos en un blanco vulnerable. Aparecía de repente una figura amenazante envuelta en un largo guardapolvo de lino para ocultar su figura, con el rostro cubierto por un saco de harina con agujeros para los ojos. En sus manos blandía una escopeta, un ecualizador aterrador que imponía un respeto inmediato. Pero aquí yacía uno de sus mayores secretos, un detalle que revelaba la verdadera naturaleza del hombre. Según sus propias afirmaciones posteriores, la escopeta nunca estaba cargada. Era puro teatro. Era un maestro de la guerra psicológica, no de la violencia. Nunca robaba a los pasajeros. En una ocasión, una mujer asustada arrojó su bolso desde la diligencia y él se lo devolvió cortésmente. Su interés residía únicamente en dos cosas: el correo de los Estados Unidos, y, lo más importante, la caja fuerte de Wells Fargo, el corazón acorazado de la diligencia. Era un fantasma que dejaba una tarjeta de visita. Después de dos de sus robos, dejó trozos de poesía original, firmados con su ahora famoso seudónimo, Black Bart, de P.O.8. Era un acto de suprema confianza, una burla juguetona a los hombres de la ley que parecían impotentes ante él. Durante 8 años, fue el principal tormento de James B. Hume, el legendario detective jefe de Wells Fargo. Era un rompecabezas que Hume no podía resolver. Bart era mayor que la mayoría de los bandoleros, de entre 40 y 50 años, pero podía caminar millas por terrenos escarpados, evadiendo constantemente a las partidas montadas que no encontraban más que rastros fríos. Nunca trabajó con cómplices, nunca se emborrachó en un salón para fanfarronear y nunca cometió un error tonto.
Era un profesional, un socio silencioso en la industria del oro, desviando sus ganancias para financiar su doble vida como un sofisticado caballero de San Francisco. Durante casi una década, su sistema fue impecable, pero incluso el profesional más cuidadoso puede ser deshecho por la más pequeña de las casualidades. El 3 de noviembre de 1883, durante lo que sería su último atraco, sucedió lo inesperado. La diligencia apareció con un mensajero armado a bordo, algo que Bart siempre intentaba evitar. El mensajero abrió fuego y mientras el bandido herido huía, dejó atrás sin darse cuenta una única y trivial pista: un pañuelo caído en su prisa. Fue este pequeño trozo de tela el que desentrañó todo su imperio. El detective Harry Morse, un asociado de Hume, notó una marca de lavandería en la tela: FXO7. Era una aguja en un pajar, pero Morse fue paciente. Él y sus agentes visitaron casi 100 lavanderías en San Francisco, una búsqueda minuciosa que finalmente los llevó a la que identificó la marca como perteneciente a un respetado caballero e inversor minero, el señor Charles Bowles. El fantasma tenía un nombre. Al ser confrontado, el hombre que había aterrorizado la región del oro durante 8 años simplemente se rindió. No hubo tiroteo, no hubo una huida dramática. La función había terminado. Black Bart cumplió poco más de 4 años en San Quentin. Tras su liberación, se rumorea que pudo haber incursionado en 3 robos más antes de hacer lo que mejor se le daba: desaparecer, esta vez de las páginas de la historia misma, dejando tras de sí nada más que su perdurable y quizás inmerecida leyenda. Así que coloquemos a estos 2 fantasmas de la frontera uno al lado del otro, bajo la dura e implacable luz del escrutinio. Por un lado, tenemos a Black Bart, un fantasma de la disciplina. Por el otro, a Ham White, un incendio forestal de impulsos. Juzgarlos es comparar un bisturí con un mazo, un arquitecto con una tormenta. El mayor de los dos, Black Bart, operaba con la paciencia silenciosa de un hombre de entre 40 y 50 años. La suya fue una carrera construida sobre la experiencia, la cautela y una profunda comprensión de la psicología humana. Era una criatura de rutinas, un hombre de negocios criminal que se aferraba a una metodología probada porque funcionaba. Ham White era su polo opuesto, un joven de entre 20 y 30 años que arrasó el oeste con la energía volátil y la arrogancia cruda de la juventud. Su carrera no era un negocio, era una actuación desafiante y explosiva, alimentada por un espíritu inquieto que no podía o no quería ser contenido. Sus propias herramientas y técnicas cuentan la historia de 2 filosofías diferentes. El arma preferida de Black Bart era la escopeta, una herramienta de intimidación, no necesariamente de violencia. Su cañón ancho y amenazador era suficiente para controlar una escena sin disparar un solo tiro, un hecho al que el propio Bart aludió más tarde. Se acercaba a sus objetivos a pie, una elección deliberada que permitía el sigilo, la sorpresa y una huida silenciosa
y sin rastro hacia el paisaje escarpado. Su disfraz era absoluto. La máscara de saco de harina y el largo guardapolvo eran un uniforme que borraba a Charles Bowles y creaba el terror teatral de Black Bart. White, en cambio, era un bandolero más tradicional. Generalmente usaba una pistola, un arma de amenaza más personal e inmediata. A menudo trabajaba a caballo, utilizando la velocidad y el poder de su montura tanto para el ataque como para la retirada. Y su enfoque del disfraz era escalofriantemente diferente. Si bien usaba una máscara en ocasiones, su método preferido era controlar la visión de sus víctimas, no la suya, atándolas y encapuchándolas. Esto habla de un nivel diferente de audacia, la creencia de que incluso si veían su rostro, él era lo suficientemente listo o peligroso como para hacer que ese conocimiento fuera inútil. El abismo más profundo entre ellos reside en el trato a sus víctimas y su relación con la violencia. El código de Black Bart era rígido y absoluto. Era un caballero. Nunca robaba a los pasajeros. Su interés residía únicamente en las entidades corporativas de Wells Fargo y la oficina de correos de EE. Era cortés hasta la exageración, un depredador que se esforzaba por tranquilizar a su presa. Crucialmente, a pesar de su heroico historial militar, evitaba el conflicto físico. Literalmente, huía de la resistencia armada. El código de Ham White era un asunto mucho más flexible y egoísta. A menudo se le describía como educado, incluso encantador, entablando conversaciones amistosas y compartiendo whisky con sus cautivos. Pero esta era la cortesía de un gato jugando con un ratón. A diferencia de Bart, él sí robaba a los pasajeros, tomando lo que quería de cualquiera que lo tuviera, salvo algunas notables excepciones que solo destacaban la inconsistencia de su caballerosidad. Y aunque ambos hombres buscaban evitar el derramamiento de sangre, White estaba dispuesto a cruzar una línea que Bart nunca cruzaría. Disparó a un conductor en una ocasión, demostrando que cuando sus planes salían mal, su cortesía podía evaporarse instantáneamente, reemplazada por el frío cálculo del revólver. Pero es en su juicio y apetito por el riesgo donde los dos hombres divergen más dramáticamente. Black Bart era un modelo de gestión de riesgos. Se mantenía alejado de las diligencias custodiadas por mensajeros armados, prefiriendo renunciar a un botín más rico a favor de uno más seguro. Su carrera criminal fue una larga y constante serie de empresas de bajo riesgo y recompensa moderada. Ham White, sin embargo, parecía cortejar al desastre. Toda su carrera fue una serie de apuestas cada vez mayores. Asaltó 2 diligencias en la misma línea, el mismo día. Regresó al mismo pastizal solitario para cometer múltiples robos, prácticamente desafiando a la ley a que lo esperara. Hubo destellos de auténtico genio táctico, como la lámpara reflectora cegadora en el robo de Alamosa, un golpe de genio que el propio Bart habría admirado. Sin embargo, estos momentos se veían contrarrestados por asombrosas faltas de juicio. Visitar a su familia con una orden de arresto en su contra
encender un pueblo con una juerga de gastos salvajes y, lo más atroz, seguir a una diligencia que acababa de robar hasta su ciudad de destino. Estos eran los actos de un hombre ebrio de su propia audacia, prácticamente suplicando ser reconocido y atrapado. Finalmente, consideremos sus actitudes hacia las consecuencias. Cuando la ley finalmente alcanzó a Black Bart, su mundo meticulosamente construido se derrumbó. Se rindió, cooperó con las autoridades y aceptó su sentencia. La actuación había terminado. Para Ham White, ser atrapado era simplemente el comienzo de una nueva batalla más personal. Sus considerables talentos creativos no se limitaban a planificar atracos. Era un maestro de la fuga. Saltó de trenes en marcha, forzó las cerraduras de sus esposas y burló a alcaides de todo el país. Cuando los medios ilegales fallaban, usaba su intelecto para manipular el sistema legal, ganando un indulto presidencial y una liberación por un tecnicismo. Black Bart buscaba evadir el sistema. Ham White, cuando estaba atrapado en él, buscaba desmantelarlo desde dentro. No era solo un ladrón, era un rebelde contra el concepto mismo de confinamiento. Así pues, el escenario está dispuesto, las pruebas presentadas. Ha llegado el momento de emitir un veredicto en este duelo de leyendas. ¿Quién merece realmente el título de principal asaltante de diligencias en solitario del oeste americano? Para responder a esto, debemos despojarnos del romance y el mito y juzgar a estos hombres no por su estilo, sino por sus resultados. Cuando evaluamos el desempeño de un bandolero, 3 criterios fríos y duros se presentan como la medida definitiva del éxito: el número total de diligencias asaltadas, el valor agregado del botín robado y, quizás lo más revelador, el tiempo acumulado mirando el interior de una celda. Sobre estas bases, la contienda se convierte menos en un duelo y más en una paliza. Comencemos con la primera categoría: el volumen. Aquí, Black Bart obtiene una victoria clara y decisiva. Según los informes más fiables, se le atribuye el asalto de casi 30 diligencias durante su reinado de 8 años. Fue una carrera de trabajo consistente y metódico. Ham White, con todo su ruido y furia, cometió al menos 2 docenas de robos o intentos. Si bien este es un número asombroso que empequeñece las carreras de los bandoleros típicos, todavía no alcanza el récord del maestro. Bart simplemente se presentaba a trabajar más a menudo. El primer asalto es para el Caballero de San Francisco. A continuación, debemos considerar el botín. Este es un cálculo más difícil, una cifra oscurecida por las nieblas del tiempo y la desinformación deliberada. La oficina de correos de EEUU rara vez informaba del valor del correo robado, y compañías como Wells Fargo tenían un interés particular en subestimar sus pérdidas para mantener la confianza del público. Los robos eran malos para el negocio. Sin embargo, podemos juzgar a un hombre por la vida que sus crímenes le permitieron. Con sus ganancias mal habidas, Black Bart vivió la vida extravagante de un caballero de ciudad. Mantuvo una fachada respetable en San Francisco, un estilo de vida
que requería un flujo constante y significativo de ingresos. Ham White, en marcado contraste, parece no haber disfrutado de tal lujo. Su historia es la de un hombre en constante huida, con sus ganancias aparentemente gastadas tan rápido como fueron adquiridas, alimentando una vida de fuga y desesperación en lugar de comodidad y ocio. La evidencia, aunque circunstancial, es convincente. La empresa de Black Bart era simplemente más rentable. El segundo asalto también es para Bart. Es en el criterio final y descarnado, el precio pagado, donde la comparación resulta más brutal. Esta es la medida definitiva del éxito de un criminal. No lo que se llevó, sino lo que conservó, siendo el activo más valioso de todos su propia libertad. Aquí, el historial de Ham White es una catástrofe. Charles Bowles, o Black Bart, pasó poco más de 4 años en San Quentin por toda su ola de crímenes de 8 años. El tiempo de Ham White bajo custodia, una enmarañada red de sentencias, fugas y recapturas, suma un total asombroso de casi 21 años. Incluso si omitimos generosamente sus encarcelamientos por delitos distintos al robo de diligencias, el temprano asunto con Roe, el posterior intento de extorsión, todavía llegamos a una dura sentencia de más de 18 años tras las rejas. Por cada año que Bart pasó en prisión, White pasó más de 4. Es una estadística devastadora, la prueba final e irrefutable de 2 filosofías operativas muy diferentes. La cautela de Bart le compró años de libertad. La imprudencia de White le costó toda su vida adulta. En conjunto, entonces, el veredicto es claro. Si bien Ham White fue indudablemente más audaz, más inventivo en sus fugas y quizás una figura más compleja y trágica, su carrera fue una llama brillante y caótica que se consumió rápidamente. Black Bart, el profesional silencioso, el maestro del atraco de bajo riesgo, merece su título. No fue el más audaz, ni el más peligroso, pero según todas las medidas prácticas, fue el asaltante de diligencias en solitario más exitoso del oeste americano. Ham White pudo haber sido el caballero del camino, como lo llamó un autor, pero fue Black Bart quien realmente lo poseyó, desvaneciéndose en la leyenda no como un cautivo, sino como un fantasma que simplemente eligió desaparecer.